Ahí está. Esa pregunta que ha hecho la señorita, un tema que vamos a tratar en la clase de mañana. ¿A dónde se van a entregar los trabajos prácticos? ¿Cuándo? Todo eso porque ya estamos en horario de iniciar la clase. ¿Está claro, señorita Olivar? Clarísimo, profe, gracias. Bien. Bueno, nosotros entonces hoy ya estamos, Emanuel, ¿no? Ya estamos grabando. Justo ha entrado mi perrita a saludarme. Ella también quiere escuchar la clase. Jorge está atrevida. Bueno, esa es Lina. Bueno, vamos entonces a comenzar la clase y si ustedes se ajustan al módulo, a la presentación del módulo, estaríamos trabajando el segundo eje temático, ¿no? En el módulo, acuérdense que el primero ha sido educación, sociedad y naturaleza, y el segundo eje temático es educación, cultura y subjetividad, que es obviamente un tema cardinal en las sociedades actuales, ¿no? El tema de cómo, eh, bueno, no es nuevo el tema, pero cómo desde hace mucho tiempo y desde siempre, podríamos decir, las formas, ¿no es cierto?, en que se manifiesta la cultura, en la forma en que se manifiestan, ¿no?, ese lenguaje que es la cultura, está dada por dos planos, ¿no? Una manifestación de la cultura como violencia material, ¿no?, como control social, como elemento que establece pautas de convivencia social y establece formas de relación en todo lo que son las conductas socialmente necesarias para la vida de relación, donde la cultura establece algo que se llama algo así como una dictadura, ¿no? No te pregunta vos si querés formar parte de una cultura, sino que vos nacés en una cultura. No sos parte de esa cultura sin que esa cultura te pregunte si estás de acuerdo o no. La cultura funciona como un proceso, ¿no?, de imposición simbólica y es uno de los elementos fundamentales de la vida de relación. Así como el trabajo y la producción, o así como, ¿no?, la relación del sujeto con su entorno natural, el sujeto social, somos seres profundamente gregarios, establecemos un vínculo profundamente activo con esa dimensión de las relaciones humanas que se llama la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura no es, ¿no es cierto?, escuchar un concierto en el Teatro San Martín, o la cultura no es ser una persona, ¿no?, que va como se cree, ¿no es cierto?, que tiene costumbres finas, que, ¿no?, tiene todo esto que se llama, ¿no?, el discreto encanto de las clases esenciales porque guarda modales finos, sino que la cultura es todo aquello que produce el ser humano, ¿no? Todo lo que produce el ser humano, ya sea en la dimensión material o ya sea en la dimensión simbólica, todo eso es cultura. Por ejemplo, recién hablábamos del trabajo. El trabajo en el mundo occidental tiene características que no tiene ni en el mundo oriental, ni lo tiene en las sociedades, ¿no es cierto?, precapitalistas, ni lo tiene tampoco en el mundo periférico. El trabajo, por ejemplo, en el primer mundo no es igual que el trabajo de los, ¿no es cierto?, pobladores del África Central o de los campesinos de los Andes peruanos. Entonces, el trabajo es cultura y es cultura en función de las condiciones de existencia de los seres humanos. La cultura tiene que ver además con el entorno y tiene una dependencia con ese entorno. Hay un libro muy interesante de un gran escritor peruano que se denomina, ¿no es cierto?, El mundo es ancho y ajeno.
libro es de un escritor peruano que promovió lo que se llamó el realismo mágico en América Latina y que su nombre es Ciro Alegría. Bueno, Ciro Alegría escribió un libro que se llama El mundo es ancho y ajeno, que es una novela, y en esa novela retrata con una crudeza y con un realismo, con ese realismo mágico tan profundo, ¿no?, la vida en las culturas andinas. Cómo vivían los campesinos de los Andes surandinos, ¿no?, de los Andes en donde la cuenca del Amazonas, los Andes peruanos, donde la cuenca del Amazonas nace de todo lo que se derrama hacia, ¿no?, el oriente, ese mundo que es el mundo andino peruano. Y ahí relata los hábitos, las costumbres, los modos de vida, el lenguaje, la manera de ver el mundo, las representaciones que tiene sobre, por ejemplo, la divinidad. La divinidad no es la tradición que expresa, ¿no?, todo el relato judeo-cristiano, o si ustedes quieren, todo el relato greco-latino, sino es el relato natural de las llamadas religiones animistas. Y ahí estamos en presencia, por ejemplo, de una relación con la naturaleza que no solo es una relación material donde el hombre vive, se nutre, ¿no es cierto?, como quien dice, convive con la naturaleza sin agredirla, tema que hemos visto anteriormente, sino que además tiene una representación simbólica, o sea, cultural, de esa naturaleza. Esa naturaleza es tan pródiga que sus religiones, por ejemplo, son religiones naturales. Creen que el trueno, creen que la tierra, la Pachamama, no creen que todo ese mundo que los rodea, que es un mundo no solo material, sino mágico, les provee no solo la saciedad de la vida natural, sino también todo aquello que alimenta esa vida espiritual. Entonces, el tema de la cultura es un tema que lo atraviesa al ser humano y en los estudios sociales, en los estudios de las ciencias sociales, cuando las ciencias sociales estudian la relación entre el sujeto y su contexto, entre el sujeto y su mundo, ustedes saben que lo hace a partir de 4 relaciones que son fundamentales. La primera relación, ¿no es cierto?, es la relación que se llama la interacción del ser humano con la vida social. Ahí nos dice los seres humanos, esto que decía recién, somos gregarios. Somos seres humanos que no podemos vivir sin el otro, que nos referenciamos con el otro, que nos estructuramos con el otro y que difícilmente seamos, ¿no es cierto?, anacoretas que vivimos solos, aislados. Y aún así, en la representación simbólica o metafórica de Robinson Crusoe, ¿no?, la novela de Robert Louis Stevenson que hablaba de este náufrago que quedó solo en una isla y que se hicieron películas y todo lo demás, aún así este hombre, ¿no?, Robinson, la isla de Robinson se llama, escribió otro libro que se llama La isla del tesoro, no estaba solo. Y descubrió que no estaba solo. Lo descubrió a Viernes. Viernes, ¿no es cierto?, era un aborigen al cual él le puso ese nombre porque lo descubrió un día viernes. O sea, ¿cuál era la metáfora? Aunque creamos que estamos solos, no estamos solos. Entonces, nuestra condición gregaria y la vida de relación se establece como la primera mediación del sujeto con su entorno. Y la segunda relación del sujeto con su entorno ya no es la vida de relación o de las interacciones humanas, sino la vida de producción. Y en esa vida de producción, la interacción está con el trabajo y con todo lo que nosotros producimos. Y lo que producimos es cultura. Entonces, esa segunda interacción del ser humano y su vida social está con todo aquello que desde la producción material y simbólica generamos en esa interacción con el entorno, en esa interacción con el medio y en esa interacción con los otros. Y la tercera dimensión que las ciencias sociales estudian detenidamente
como su objeto de estudio fundamental es la interacción de ese sujeto, ya no solo con su entorno y la cultura, sino con todo lo que se llama las formas de comunicación, es decir, el ser humano y el lenguaje, ¿no? El ser humano y sus formas de comunicación, que no solo son, ¿no es cierto?, lenguajes, que no son los lenguajes, tanto oral como escrito que conocemos, sino también son el conjunto de los metalenguajes en los cuales nosotros, o con los cuales nosotros interactuamos con los otros y con el otro. Y por último, esa vida, que es la vida de interacción, ¿no?, nos lleva a la cuarta instancia que estudian las ciencias sociales en la caracterización de los seres humanos, que ya es la vida de introspección. Es decir, todo lo que el ser humano, desde esa vida de relación, desde el trabajo, desde la cultura, desde la relación con el otro, va construyendo internamente en su dimensión psicológica, en su dimensión subjetiva, en la dimensión de los afectos, de los valores, ¿no?, de todo aquello que nos alimenta y nos diferencia de los animales. Entonces, para nosotros los educadores, para aquellos que realmente estamos estudiando las ciencias de la educación, no como el proceso de enseñar solamente, porque esa es una deformación didáctica y que alguna vez tendremos que corregir en la facultad y dejar de fabricar profesores, que para eso están los profesorados, sino tenemos que empezar a fabricar y a construir intelectuales de la educación, ¿no? Y ya, desde ya les recomiendo un libro, ¿no?, que se llama, de Henry Giroux, que se llama Los docentes o los profesores como intelectuales. Nosotros no somos enseñadores, ¿no? Y esa es la deformación que tiene nuestro plan de estudio, de creer que los que estudian ciencias de la educación estudian para ser profesores. No, estudiamos para ser. ¿Puedes repetir el nombre del libro, por favor? Sí, los profesores como intelectuales. Y el libro es de Henry Giroux. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es que nosotros vayamos aprendiendo que, aparte de ser profesores, que sería como el oficio, somos intelectuales de la educación. Somos, si queremos citar, ¿no es cierto?, a un gran filósofo italiano de principios del siglo XX que se llama Antonio Gramsci, somos intelectuales orgánicos de la educación. Estamos formados, así como se formaron los maestros hace 100 años, para construir el sistema educativo nacional, centralizado, público y estatal acá en la Argentina, fueron los grandes agentes culturales constructores de ese sistema. Nosotros desde la universidad tenemos que ser intelectuales al servicio de una revolución, una profunda revolución cultural. No somos enseñadores, no somos. Esa es una dimensión muy sesgada de nuestra práctica, pero nosotros como educadores tenemos que ser agentes culturales. Tenemos que comprender en primer lugar el mundo donde vivimos. Y una vez que lo comprendamos a ese mundo, incluso nuestra práctica puede tener y adquirir obviamente otros sentidos. No creer que ustedes estudien 5 años para terminar dando una clasecita en el secundario y recibiéndose como profesor, y por eso creen que han hecho 5 años de estudios educativos. Eso es muy falso. Pero eso también se ha instalado, ¿no?, en una sociedad que desde mediados de este siglo, como la Argentina, ha venido retrocediendo sistemáticamente en los últimos 50 años del siglo XX. No por nada nosotros decimos que el año 1955 es la época en que entra en crisis el modelo fundacional de la educación. Todo lo que se avanzó en la primera mitad del siglo XX entró en un proceso de retroceso, de desintegración y de crisis, y ahora estamos intentando volver a poner en marcha el sistema educativo, adecuándolo al siglo XXI, adecuándolo al nuevo milenio, pensando, como hacemos nosotros, en las problemáticas del nuevo milenio, y así como vimos, ¿no es cierto?, la relación del sujeto con la naturaleza, ahora estamos viendo la relación del sujeto con sus interacciones fundamentales en el plano cultural. Y una, decíamos, repasemos, la primera interacción fundamental es la relación del ser humano con el otro, ¿no? Y le llamamos entonces la interacción social. Luego, ¿no es cierto?, la
segunda interacción fundamental del ser humano es su interacción con todo lo que produce. Y no solo lo que produce es trabajo, o no solo lo que produce es dinero, o no solo lo que produce son bienes materiales. Todo eso es cultura. Por eso decía al principio, la cultura no es ir a escuchar un concierto todo calladito y con cara de circunstancia en el Teatro San Martín poniendo cara de que entendemos lo que a veces no entendemos un carajo, lo que ni siquiera nos gusta, pero ese día tenemos que estar serio y poner, cuando escuchamos Bach, saber poner cara de que lo conocemos a Bach. Resulta que a Bach no lo conocemos ni en la figurita, ¿no?, que compramos en el Villiquen. Bueno, estoy hablando de una época mía, ¿no? Yo cuando era chico compraba el Villiquen, que era una revista educativa. Ahora ya no podemos hablar de eso. Y la tercera dimensión, si la primera es con ¿no?, con todo lo que es la vida de relación, la segunda es con todo lo que es la vida de producción, y esa vida de producción, en ese campo están no solo las producciones materiales, sino las producciones culturales. Y la tercera interacción, hemos dicho, es la interacción con, ¿no?, el campo comunicativo, con las interacciones lingüísticas, y tiene que ver con todo lo que el ser humano desarrolla comunicacionalmente. Nosotros somos seres que nos relacionamos con el otro a partir de distintas formas y expresiones, de distintas maneras en que se manifiesta el lenguaje, no solo oral y escrito, no solo, digamos, los metalenguajes, sino ahora ya toda la parafernalia mediática, digital, ¿no?, todo lo que son esos que se llaman los islotes, los grandes islotes digitales, ¿no es cierto?, que prefiguran las formas comunicacionales, tanto no directas, tanto interpersonales, como aquellos que se dan en el éter y que se dan en ese mundo, que es la llamada galaxia de la imagen. Y por último, las interacciones que establecemos, que las ciencias sociales estudian profundamente, y que es un campo también relacionado a la cultura, es la interacción que el ser humano establece con su propio psiquismo, con todo su mundo introspectivo, con todo eso que lo sobredetermina, no solo porque le implanta las matrices, ¿no?, de la cultura, sino de la convivencia social, sino de las formas de amar, las formas de sentir, las formas, ¿no es cierto?, de establecer vínculos con los otros. Entonces, fíjense lo complejo que es, o que son las relaciones humanas, y cómo eso deviene en algo que es fundamental, ¿no? ¿Qué cosa es fundamental? Ubicarnos a partir de este marco teórico, de esta introducción, en el mundo donde vivimos. Y hoy podremos decir que el mundo donde vivimos es un mundo penetrado por las democracias de mercado, y las mismas condicionadas fuertemente por lo que se conoce como la economía globalizada y los avances tecnológicos. Vuelvo a repetir, en este proceso donde desarrollamos las interacciones a las cuales hacía referencia, y donde una de esas interacciones es con eso que producimos, y lo que producimos no solo es trabajo, sino que producimos bienes culturales, somos sujetos culturales, decimos que en ese campo de las interacciones nosotros vivimos en un mundo particular, en un mundo, ¿no?, general, en un mundo que nos contiene, donde en el campo latinoamericano, en el mundo de América Latina, en el mundo nuestro, ¿no?, una de las cuestiones fundamentales que tenemos como legado del siglo XX, en los márgenes y comienzos del siglo XXI, es la fuerte presencia de las democracias de mercado. ¿Qué son las democracias de mercado? Aquellas democracias manejadas por la economía, condicionadas por la economía. Aquellas democracias donde son formales en tanto y en cuanto nosotros creemos que gobierna un presidente, pero en el caso particular nuestro no gobierna un presidente, sino el Fondo Monetario Internacional, que nos determina los vencimientos a pagar, ¿no?, los ajustes que tenemos que hacer, el precio de los alimentos. Entonces es un fenómeno social propio de la segunda mitad del siglo XX, que se llaman las democracias de mercado. Condicionadas, dice, por la tiranía de la economía globalizada, dicen ustedes,
si ustedes se preguntan por qué el precio de la carne es tan caro, y es simplemente porque tenemos que alimentar al mundo globalizado y no a nuestra propia población. Ustedes no se olviden que la Argentina produce 400.000 toneladas, ¿no? Algo así, una brutalidad de, sí, 400 millones de toneladas de alimento, ¿no? Entre granos, ¿no? Carnes, cereales, frutos exóticos y todo lo demás. Y somos un país donde 45 millones de personas, la mitad está bajo los índices de pobreza. La carne es incomparable, el acceso a la fruta es incomparable, el acceso a los lácteos es incomparable. Entonces estamos en una paradoja, en una cruel, ¿no es cierto?, ironía, donde siéndolo uno de los países de mayor exportación de alimentos en el mundo, nuestra población sufre hambre, o por lo menos viven bajo la línea de la pobreza y muchos en niveles de indigencia, ¿no? Y eso tiene que ver con, ¿no?, la tiranía de una economía globalizada que nos obliga a nosotros a exportar carne, por ejemplo, y a exportar los mejores cortes de carne para que coman los de afuera, porque pagan en dólares, pero le pagan a un sector muy diferenciado de la sociedad, mientras a nosotros nos cobran un kilo de milanesa 900 pesos. Y yo les puedo asegurar que esas milanesas no son carne de primera ni de exportación, son los restos del animal que no se exporta. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar que la cultura, para empezar a relacionar temas, la cultura en este momento, eso que producimos los seres humanos, que no solo es trabajo, sino bienes culturales, y esos bienes culturales, que no son solo bienes culturales materiales, sino profundamente simbólicos, ¿no?, ya lo hemos visto, están atravesados, ¿no es cierto?, por las democracias de mercado, por una economía globalizada y por los avances tecnológicos. Fíjense, los chicos, más allá de la pandemia y mucho antes de la pandemia, ya dejaron de jugar. El juego es el teléfono, o el juego es los videojuegos en la televisión, o el juego es, ¿no?, a través de algo electrónico que atraviesa la actividad lúdica, o algo digital que atraviesa la actividad lúdica, ¿no?, y eso que nosotros vamos a llamar la galaxia de la imagen. Ya fue, ¿no es cierto?, las pilladitas, ya fue, ¿no?, todo lo que es parte de otra generación. La niñez es otra. Incluso los estudiosos de la psicología de la niñez todavía, ¿no es cierto?, estudian Stone y Church, todavía en la facultad les enseñan esas cosas que están totalmente desactualizadas. No los conocen a los chicos reales, todavía leemos a Spitz, ¿no es cierto?, el primer año de la vida del niño, ¿cómo se llama? Que eso, todo eso es más viejo que el aplauso, es más viejo que un emperador romano. No tenemos idea nosotros de lo que es la niñez en este tiempo, y urge revisar nuestros cánones, nuestros marcos teóricos, y comenzar a estudiar las representaciones, las, ¿no es cierto?, figuraciones, los perfiles, ¿no?, los nuevos paradigmas de relación, de estas 4 relaciones que hablé yo, de la relación social, de la relación cultural, de la relación comunicacional y de la relación introspectiva de los niños en el mundo. Y vamos a ver que la cultura de la infancia es otra. Ya los niños son otros. Y por eso cuando nosotros vamos, y eso les pasa, yo soy docente en la escuela normal, soy docente de carreras de magisterio hace muchos años, muchas chicas cuando van a las escuelas, ¿no?, después de estudiar una teoría totalmente desactualizada, autores que ya fueron, que hablan de los niños de los años 60, y los niños de los años 60 no existen. No hablamos de los nativos digitales, no hablamos, ¿no es cierto?, de cuán prisioneros están de la galaxia de la imagen. No hablamos, ¿no es cierto?, de sus formatos intelectuales o de sus formatos no intelectuales, porque vivimos una época cultural, un momento cultural atravesado por eso que se llama
el progresivo analfabetismo funcional, es decir, saben leer pero no leen. Cualquier texto de 3 hojas les parece largo. Un libro jamás lo leerán completo. Hay una estadística de la UNESCO que dice, por ejemplo, que en la Argentina un niño, un adolescente y un estudiante universitario lee un promedio de un libro cada 12 meses, si lo lee entero. Mientras que yo, a mí odio hacer las comparaciones odiosas, me matan, y también me indigna compararme con el primer mundo, porque eso es un sinónimo propio de la inferioridad innata que nos inyectan todos los días, pero según la ONU, ¿no es cierto?, o la Organización Mundial de la Salud y todo lo que es también de la UNESCO, que es de la, ¿no?, la Comunidad Educativa de las Naciones, tiene estadísticas de cómo en el sistema educativo francés, que es diferente al argentino en cuanto a su dinámica, el promedio de libros que leen los chicos en un año es un libro por mes. Y en el caso nuestro, no tardamos o no llegamos a leer un libro en 12 meses. Es decir, la relación es puntualmente inversa. Y cuando digo leer el libro, es porque culturalmente nosotros estamos hablando de una de las formas en que culturalmente nos relacionamos, que es a través del lenguaje. Una de estas interacciones que he citado fundamentales. El lenguaje. Ese lenguaje no solo es oral, no solo son metalenguajes o expresiones, es el lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito es fundamental para dos cuestiones básicas. Primero, para acceder a todo lo que se llama el mundo formal, el discurso de las ciencias abstractas, el discurso de lo que se llama las formas de representación simbólica más elaboradas que tiene el ser humano, que por ejemplo son las fórmulas físicas, las fórmulas matemáticas, el lenguaje de la química, pero además el lenguaje mismo, todo esto que se llama los estudios semiológicos, es decir, la forma más elaborada del lenguaje científico, del lenguaje de las ciencias y del conocimiento. Y eso solamente se lo puede hacer a través de un proceso de abstracción, de construcción y de comprensión de representaciones simbólicas donde los hechos de la realidad se representan en fórmulas físicas, en enunciados lógicos, en construcciones literarias, ¿no?, en proposiciones lógicas, o sea, en toda una dimensión simbólica que realmente nos permite a nosotros introducirnos en ese mundo que es el mundo de la imaginación. Y por eso el no acceso al lenguaje escrito, a esa plataforma cultural que es el lenguaje escrito, nos impide acceder al conocimiento elaborado, al mundo de la imaginación. Y por eso hoy tenemos chicos que no imaginan. Y como dice, ¿no es cierto?, esta gran autora de este gran libro que se llama La psicología contemporánea del siglo XX, que es Elsa Rudinesco, ella dice, estamos frente a un nuevo conductismo, estamos frente a otro conductismo. Ya no es el conductismo, ¿no?, que el normalismo hace 100 años le imponía al chico de memorizar cosas, todo esto también tan desactualizado que recitamos como burros, ¿no es cierto?, como burritos. En nuestros planes de estudio hablamos de un conductismo que ya no existe, sino esto que se denomina de qué manera se impone en la cultura y en la sociedad actual los valores éticos, los valores estéticos y las interacciones humanas a través de dos procesos de violencia claramente definidos. Un proceso de violencia material y otro proceso de violencia simbólica. La violencia simbólica en el mundo cultural de hoy está dado por la parafernalia de los medios masivos de comunicación. Son medios masivos que hoy, por ejemplo, manejan decididamente tu subjetividad, tus deseos, manejan todo eso que se llama el consumismo, manejan todo lo que son, ¿no?, los parámetros de la
ética y de la estética. Hoy, ¿no? Ser aceptada es ser delgada, espigada, ¿no? Usar ¿no? Determinadas cremas, determinados champúes. Ustedes observen la parafernalia de lo que son las propagandas televisivas, radiales, en el cine, a donde haya imagen relacionado siempre a algo que la cultura de hoy privilegia profundamente. Y no es la esencia, no es o no son los valores, no es la dimensión ético-moral del individuo, mucho menos sus actitudes, sino son base. ¿No? El mensaje es un mensaje profundamente superficial, donde las mujeres no tienen que tener varices, no tienen que tener arrugas, tienen que ponerse la crema a la noche, no se le pueden caer los mofletes porque si se le caen los mofletes o tiene ojeras, no va a ser aceptada. Tiene que ser delgada y los hombres igual. Ya no nos aceptan a los panzones. Los panzones somos la vergüenza de este mundo. Entonces fíjense lo que es desde lo simbólico y como un mandato que es tiránico, que es hasta excluyente, un mandato que es hasta profundamente, ¿no? ¿Cómo podría decir? Dictatorial, lo que dije al principio, esta cultura de la parafernalia mediática que a través de actos de violencia simbólica real, ¿por qué es violencia simbólica real? Porque te lo meten tantas veces en la cabeza que te terminan lo que dice la señorita Aguilar. Es un adoctrinamiento que te impone parámetros de inclusión. Y si vos no haces eso, estás fuera. Si vos no te pones la crema goicochea para que no se te vean las varices en las piernas, bueno, fuiste. Entonces, dice, es común hablar en el tercer milenio y evocar, y a esto lo dice Gilles Lipovetsky, el hundimiento de la moral y la sufral por una nueva forma de consumismo, de hedonismo, de todo lo que se relaciona a la forma y no al contenido. Y esto se relaciona también profundamente con lo que decíamos recién, y es, ¿no es cierto?, la progresiva negación a todo lo que es el desafío del conocimiento. Hoy, la parafernalia mediática te da todo elaborado. Hoy cualquier texto es largo. ¿Qué te dicen? Escribí poquito. Por eso decía, leer un libro es una utopía reaccionaria. Si los jóvenes franceses en el mayo del 68 decían no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, el neoliberalismo ha deformado eso y lo ha transformado en no sé lo que quiero, lo quiero ya y no me importa qué, porque le asocia algo que lo transforma ese no sé lo que quiero, no en un grito de rebeldía, sino en un grito de el consumismo. Y ese consumismo está asociado al hedonismo. Y ese hedonismo está asociado a un concepto de inmoralidad que es propio hasta con nuestro cuerpo. Somos capaces, ¿no?, de, por ejemplo, violentar nuestra propia naturaleza, y eso lo he visto porque hay enciclopedias completas de cómo las mujeres y los hombres cambian su propio rostro. Se someten permanentemente a cirugías. El otro día vi a una persona de mi edad, a una chica de mi edad que no la conocía, chica digo, bueno, a una señora de mi edad que no la conocía, porque tenía tan hinchados los labios, tenía tan hinchados los pómulos, tenía, no sé, los ojos parece que no sé, le habían puesto, no sé, le habían hecho alguna cosa en los ojos, que tenía la cara tan deformada que no sabía quién era. Bueno, entonces tenía botox por todos lados, se había hecho achatar las orejas,
Y yo tenía ganas de preguntarle, che, ¿y qué cosa tenés adentro vos de la cabeza? Y capaz que me decía, nada, tengo tutuca, ¿no? Como mucha tutuca, porque me interesa más el envase que el contenido. Entonces, eso también lo está diciendo Gilles Lipovetsky, lo dice Elsa Rudinesco, ¿no? Lo dice Frei Beto, lo dicen, ¿no?, los intelectuales más importantes que tenemos hoy sobre cómo en esta época de una gran violencia simbólica, y esa gran violencia simbólica impuesta en la subjetividad de las personas fundamentalmente a través de los medios masivos de comunicación, hay un discurso que es profundamente excluyente, que es profundamente discriminador, que es profundamente sexista y que incluso es un discurso que impone la dictadura de una violencia simbólica que si vos no sos parte de eso, quedás fuera de. ¿No? Sos un tipo heterodoxo, sos un ser heterodoxo. Y dice, esa crisis de sentido que tiene hoy, lo que tienen hoy los valores, esa crisis de sentido que tienen aquella cultura que era más humana, esa cultura heredada del humanismo renacentista, donde el ser humano era el protagonista de las cosas, era el sujeto de la historia, era ese ser humano donde esa tridimensión, que es la dimensión ética, física e intelectual, o ética, física y moral, como ustedes quieran, ¿no?, era la que más valor tenía. Todo eso hoy es como que ha quedado de lado y aquellos valores, aquella moral, aquella ética ha sido sustituido, y acá lo dice el autor de nuevo, por un individualismo, dice, que nos lleva progresivamente a esto que cité recién, que es el analfabetismo funcional. Cada vez leemos menos, cada vez nos escuchamos menos. Cada vez participamos de una enorme cantidad de grupos de WhatsApp donde nadie se lee nada. Y eso no es algo que, a ver, es parte de todo un proceso de control social. Y ahí volvemos de nuevo al principio. ¿Cuál es la relación que el ser humano establece con la cultura? La establece a partir de establecer formas de control social, formas de comportamiento, formas de imaginación, formas de producción. Bueno, todo eso es lo que tenemos que estudiar nosotros, los educadores. Todo esto tenemos que comprender los educadores. Por eso decía, no somos enseñadores, no nos vamos a recibir porque demos una clasecita donde la profesora diga, ay, qué bien que habló, porque eso además es un teatro, es una mentira, es una representación. Cuando ustedes vayan a las instituciones educativas, y cuando los chicos los reciban, y lo primero que les reciban cuando entren va a ser un insulto, un tizazo, o les roban el celular delante de ustedes, va a decir, uy, Dios mío, ¿dónde entré? ¿Qué es esto? Y eso me lo contaban mis practicantes. Yo no he sido, desde hace muchos años he sido profesor de residencia, cuando entré a la normal, allá por el año 91, y me contaban, ¿no?, que las cosas que vivían ya en ese tiempo. La realidad de las escuelas. La misma realidad de las escuelas, que es mentira, cuando se habla de las famosas burbujas de las pandemias, en este marco de pandemia. Cada vez que hablo con una docente, que son muchas amigas que tengo en la normal, me dicen, eso de la burbuja, dice, es un desastre. Porque al niño, vos no lo podés tener sentado en una burbuja, eso es mentira. Estoy hablando de la primaria, obviamente, no estoy hablando de los adultos, estoy hablando de los niños. Bien, entonces, ¿y por qué cánones éticos y estéticos y morales, ¿no?, o actitudinales está atravesado este discurso? Este discurso de una cultura, vuelvo a imponer, que es la cultura del envase, la cultura del neoconductismo, la cultura del consumismo, la cultura del hedonismo, es decir, la cultura de la forma, pero no del contenido, dice que está impuesta por una profunda desconexión del sujeto con su entorno,
una profunda desconexión del sujeto con su mundo, con ese mundo del trabajo, con ese mundo que lo rodea, porque está alienado por el discurso de los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación es la nueva galaxia que, ¿no es cierto?, determina y sobredetermina nuestro comportamiento. Y lo dice, ¿no es cierto?, Gilles Lipovetsky en un libro que se llama El crepúsculo del deber, y otro muy importante para ustedes, que son mayoría mujeres y que recomiendo que lo lean, que se llama El imperio de lo efímero, y que tiene que ver con la vida de las modelos, que las toma las modelos, ¿no?, como lo que se llama el síntoma, ¿no?, que manifiesta la enfermedad, todo lo que se les hace a las modelos, todo lo que se les impone a las modelos, todo lo que le coartan en la vida personal a las mujeres que son modelos, y dice, es un discurso autoritario que nos conduce a un nihilismo escéptico. ¿Qué quiere decir eso? El nihilismo es creer en la nada. El nihilismo es la negación de las ideologías. El nihilismo, ¿no es cierto?, es pensar que el mundo termina y comienza en ese vínculo superficial y cotidiano que establecemos con toda esta parafernalia mediática. Que no hay sustancia, que no hay ideología, que no hay pensamiento. Y como esa violencia, ¿no es cierto?, simbólica, es muy importante, todas las teorías económicas de la sociedad moderna están fundadas en una galaxia, ya no solo de carácter más mediático, sino en una galaxia económica, en una galaxia productiva, en una galaxia que sobredetermina las relaciones sociales de producción y trabajo, y que son la galaxia del neoliberalismo y del neoconservadurismo. Lo digamos de otra manera, esto que se manifiesta en la superestructura de la sociedad, que son los aspectos culturales, tiene un fundamento y un basamento en la infraestructura de la sociedad, que son relaciones sociales de producción y trabajo que están dadas por un modelo económico, por un modo de producir los bienes materiales y de consumo de los seres humanos, por una concepción de cómo son los procesos de acumulación, por una manera de entender lo que es el trabajo, por una manera de entender la función del dinero, por una manera de entender cómo los seres humanos accedemos a eso que se llaman los bienes terrenales del hombre o los bienes terrenales de la humanidad, porque de esa manera tenemos un modo y una manera de subsistir. Y una manera es acceder, ¿no?, como nos está pasando ahora, a altísimos precios, cosa que ha devaluado y cosa que ha hecho que retrocedamos muchísimo nosotros en nuestra manera de alimentarnos. Y otra cosa es acceder a esos bienes con la función esencial de satisfacer nuestras necesidades. Y no tomamos leche bio porque nos guste, sino porque está indicado para nuestras dietas, por ejemplo. Y no tomamos, ¿no es cierto?, mate con bollo porque es lo único que nos gusta, nos queda el remedio para alimentarnos, sino porque el mate cebado lo tomamos a la tarde, cuando hablamos con los amigos a través de las reuniones, cuando el mate es un acto amable, ¿no?, de las tertulias y de las reuniones sociales como era antes, ¿no?, y no, como decía don Arturo Jauretche en su libro, ¿no?, Los profetas del odio y la yapa, no se transforma el mate con la tortilla en el alimento o en el único alimento que durante muchas horas del día tienen los seres humanos, tienen los argentinos. Entonces, las relaciones sociales, en su libro El crepúsculo del deber, dice Gilles Lipovetsky, dice, las lógicas económicas y culturales de este universo individualistas nos conducen a la guerra de todos contra todos, al cinismo, al egoísmo generalizado, a la degradación de las relaciones sociales, a las pestes colectivas. ¿Les suena?
Es decir, dice, y lo volvemos a repetir, a una sociedad sin alma, sin fin ni sentido. Entonces, esta relación de nosotros con la cultura es una relación compleja, es una relación que la tenemos que estudiar, pero entendiendo, vuelvo a repetir, qué significa el término cultura. Y vuelvo a repetir, cultura no es pintar un cuadro o ir a escuchar un concierto. Cultura son todos los bienes materiales e intelectuales, los bienes materiales y simbólicos que como seres humanos producimos. Y entre esos aspectos culturales, uno o una de las cuestiones más importantes se llama trabajo. No entendiendo trabajo por empleo, sino entendiendo trabajo en sentido amplio de todo lo que nosotros producimos con esfuerzo, con inversión de tiempo. Y trabajo, por ejemplo, sería para ustedes, chicas y chicos, estudiar, sobreponerse a la circunstancia de la no presencialidad, adaptarse a una nueva época, todo eso es trabajo, porque al mismo tiempo está representando material y simbólicamente ese nuevo mundo que estamos viviendo. Y vivimos el mundo del aislamiento, el mundo de la peste, el mundo del desencanto, ese mundo donde no, todo aquello que fue ya no es ni lo será, porque nada que cambia vuelve a ser lo mismo. Entre otras cosas porque vamos a ser más viejos, algunos nos vamos a morir, otros vamos a sobreexistir. Y ese retorno a la normalidad, cuando alguna vez esa normalidad vuelva, ya no va a ser nunca la misma. Así que es interesante que nosotros como educadores vayamos viendo qué nos está pasando, cómo imaginamos el porvenir y cómo sobrevivimos este presente tan duro, ¿no? Este presente donde todos los días se nos muere alguien querido, o todos los días se nos muere un conocido, o todos los días se nos muere un colega, como mi colega Pablo Adris de esta facultad, que falleció hace, ¿no?, el martes, perdón, el viernes, y bueno, y ya no está, y hemos compartido tanto tiempo y ya no está. Y uno tiene que aceptar que ya no está, y que se fue de un momento para otro. Así que bueno, ¿qué otra cosa más nos deja la cuestión de la cultura? Dice, para que se imponga esta cultura, dice, el poder lo sabe. La violencia material tiene corto alcance. ¿Qué es la violencia material? Por ejemplo, el látigo, ¿no es cierto?, del amo con el esclavo. Después, ¿qué descubrió el amo? Que darle el latigazo al esclavo solamente le generaba en el esclavo odio. Y entonces, ¿qué le fue implantando? Que se llama el discurso del amo entronizado en el esclavo. Le fue internalizando sus pautas de vida, sus representaciones, sus deseos, sus formas de relacionarse con el mundo, su lenguaje, uno diría su cultura. Y lo transformó al esclavo, ¿no?, en un amo dominado. O digámoslo de otra manera, le internalizó las pautas culturales del amo para que ya no haga falta el látigo cuando el esclavo se domesticó, adoptó las pautas culturales del señor y se comporta como el señor. Y es lo que hizo la pedagogía de la evangelización en América, con los miles y miles de naturales a los cuales los domesticó, los resignó, los transformó en ovejas del Señor, ¿no es cierto? Y fueron la mano de obra esclava que sirvió para, por ejemplo, no estamos hablando de los 3 millones, ¿no?, por ejemplo, de indios, ¿no?, así les llaman, de seres humanos, diría yo, que el socavón del Cerro de Plata, ¿no?, más alto de Bolivia,
el Cerro del Potosí se comió durante 400 años 3 millones, ¿no es cierto?, de aborígenes, de jóvenes, de hombres, para exportar las 16 millones de toneladas de plata que fueron, ¿no es cierto?, a Europa. Entonces, ¿cómo dice la cuestión de la cultura en un plano más sociológico? Dice, el poder lo sabe, la violencia material tiene corto alcance. Remotos pensadores, leo, ¿no?, lo sigo leyendo a Lipovetsky, remotos pensadores ya advirtieron que para dar consistencia al poder y asegurar el equilibrio de la sociedad era necesaria la conquista plena de las subjetividades. Era internalizar, lo que le decía al principio, el discurso del amo en la subjetividad del esclavo. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a la clase media argentina, que no quiere tener su propia identidad. El proceso de movilización social ascendente, ¿no?, el proceso de lo que se llama, ¿no?, el ascenso social ascendente que lo dio el sistema educativo público, lejos de transformarla a la clase media en un sector social con identidad propia, la transformó a la clase media en esto que acabo de decir. El discurso del amo, que son las clases esenciales en la Argentina, le formateó la cabeza. Entonces, todo aquel que asciende, lejos de afianzarse como una persona con su origen, con sus ideas y sus sentimientos, se despoja de eso. Ya no quiere ser como eso y quiere ser como el terrateniente. Entonces, esa clase media, lejos de odiar a quienes son los que los desprecian, odian sus propios orígenes. Eso pasa con los inmigrantes, eso vos ves con todo este discurso, por ejemplo, de los rugbyistas. Hay un rugbyista de apellido Petty, que ustedes han visto todo lo que ha tuiteado, todo lo... Petty, yo me tomé el trabajo de hacer lo que se llaman los estudios filológicos de la familia Petty. Petty era un inmigrante italiano. Sarmiento diría un gringo pata sucia, ¿no? Resulta que él llegó acá y los procesos de movilidad social ascendente a la clase media le dieron la posibilidad de llegar a la universidad. Este Petty es ingeniero o algo así. Él siente, porque juega al rugby en un equipo de San Isidro, de que es parte de las clases esenciales de este mundo. Y es simplemente un viejo inmigrante, el nieto, bisnieto de inmigrantes que llegaron acá sucios, feos y malos. Y que encontraron un país que los adoptó, les dio educación pública, les dio movilidad social ascendente, para que después este muchacho, 2 o 3 generaciones, escriba contra sus propios orígenes. Escriba contra la sirvienta paraguaya, escriba contra la negra de la villa, cuando sus orígenes son eso. Muchísimos inmigrantes que llegaron acá, y Sarmiento lo decía, la basura inmunda de la inmigración, decía Sarmiento. Tenemos que educarlos, tenemos que lavarlos, tenemos que alfabetizarlos, porque vienen con una mano atrás y otra adelante. Son la morralla de Europa. Estoy citando a Sarmiento. Son los tartufos, dicen los Gil Blases, los turcos cabeza atada. Sarmiento era terrible, las cosas que escribía. Entonces, fíjense cómo los sectores sociales esenciales han conquistado la subjetividad de las clases medias, imponiéndole una concepción, ¿no?, aspiracionista que no tiene nada que ver con sus orígenes sociales, con sus identidades, ¿no es cierto?, de ese pasado de inmigrantes pobres, sino con parecerse al amo. Es un dato muy interesante en la Argentina, no son estudios míos, lo han hecho muchos sociólogos. Lo que pasa es que esas cosas no se enseñan en la realidad. A esa subjetividad continúo, ¿no?, haciendo, calando en la clase frases que me han parecido muy buenas de Lipovetsky para, ¿no?, extrapolarlas acá. Dice, había que modelarlas, dice Lipovetsky, limitando o anulando pensamientos propios y razones autónomas,
era preciso diferenciar el papel de cada estrato social e instalarle los valores, los mitos, los saberes y las ignorancias inherentes a su función en la estructura social. Entonces, fíjense, la relación violencia simbólica y subjetividad está dado por esto. ¿Por quién? Por la cultura dominante. Por el concepto de esto que se llama la relación entre amo y esclavo, que es la forma en que en esta sociedad se manifiestan más claramente y más profundamente y cada vez de modo más alarmante las relaciones entre los seres humanos y entre las diversidades sociales. Llega a tal punto eso que la guerra civil entre pobres es cada vez más grave. Es cada vez más grave que ataquen a mujeres en la calle, tipos que son motochorros y que son de igual o peor condición que ella. Bien, para el dominio total de las subjetividades y para lograr una adhesión no consciente, el poder precisa conducir las percepciones, orientar las sensibilidades, imbuir al pensamiento de un instrumental estructurante, sentidos comunes, categorías lógicas, estereotipos verbales, verdades preconcebidas y asociaciones emocionales. Bueno, todo esto es lo que en la vida de interacción, lo hemos hablado al principio, lo que en la vida de producción, lo que en la vida, ¿no?, de introspección y lo que es en la vida de comunicación o en la intercomunicación está atravesado hoy por la cultura. Es lo que tenemos como forma cultural dominante. No digo que no existan los contradiscursos, no digo que no exista la contracultura. Nosotros, por lo menos desde la cátedra, tratamos de ser un espejo de esa contracultura dominante. Pero es muy difícil hacerlo cuando vos, por ejemplo, tenés una cajita negra que se llama teléfono celular que sobredetermina tu existencia. Que si la perdés entras en crisis, que mucha gente duerme con ella, y que cuando la pierde empieza los gritos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono? ¡Ay, he perdido mi vida! ¡Ah! Y eso el poder lo sabe y tiene una herramienta extraordinaria de control social. Entonces, ¿cuál es el contradiscurso, chicas y chicos? Esto, la clase, la universidad, la interacción humana, los libros, abrir la cabeza al conocimiento, abrir la cabeza al pensamiento. Hoy la sociedad no nos permite pensar. Está el bombardeo de información, está el bombardeo de los estímulos, está el bombardeo del consumismo, está, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, está, por ejemplo, la alienación del fútbol que no te deja la posibilidad de pensar. Yo cuando era chico, y no es hace mucho, ¿no? 60 años no es nada en la vida de un ser humano y en las vidas de las sociedades. Yo me acuerdo que el fútbol se jugaba los domingos y nada más. Y los partidos se transmitían por radio y era el domingo a la tarde. Hoy la televisión ha transformado el fútbol, que es un deporte que yo aprecio mucho y me gusta, en un acto de alienación. Hay gente que solamente habla de fútbol, hay gente que solamente Messi, Ronaldo, hay gente que te aburre de hablar de fútbol. Pero además el fútbol te ha llevado a actos de violencia tremenda, de manipulación, de acumulación del dinero. Fíjense lo que está pasando ahora en Europa. Los jugadores se han rebelado contra la Federación Europea del Fútbol, quieren hacer su propio torneo. ¿Qué está pasando? 11 jugadores de la selección nacional van a ser sancionados y no van a poder jugar el Mundial. ¿Por qué? Porque no responden al poder económico que maneja el fútbol. Eso se llama alienación. Y ahí, terminando ya, cerrando la clase, son las 9:16, para que abramos, ¿no es cierto?, un pequeño espacio de diálogo,
lo termino citando a Freire. ¿Qué es la alienación? El desconocimiento del mundo que nos rodea. Y ese es el efecto fundamental que producen los seres humanos todo este discurso cultural donde, vuelvo a repetir, el poder, la parafernalia mediática, para dominar o para lograr el dominio total de las subjetividades, tiene que lograr una adhesión no consciente, conducir tus percepciones, orientar tus sensibilidades, imbuir al pensamiento de un instrumental estructurante, sentidos comunes reaccionarios, categorías lógicas clasificatorias y discriminatorias, estereotipos verbales, verdades preconcebidas emocionales envasadas. Por ejemplo, hoy hay que emocionarse mucho porque el día de tu cumpleaños recibís muchos mensajes de texto, entonces sos querido. Hay gente que se deprime y dice, ay, en el día de mi cumpleaños nadie me ha saludado. Bien, vamos entonces cerrando y dejamos abierto a la, ¿no? A las preguntas de ustedes, porque vuelvo a repetir, chicas y chicos, estas clases tienen el sentido de que ustedes tengan un marco teórico para la lectura de los materiales, ¿no es cierto?, que están en el módulo. No es lo mismo leer los materiales del módulo sin un marco teórico, sin un marco contextual y referencial, que leerlos atravesados por la clase. La clase tiene el sentido de proveerles a ustedes los fundamentos teóricos y conceptuales para que cuando hablen de alienación sepan, para cuando se hablen de violencia material sepan, cuando se hable de violencia simbólica sepan, cuando se hable de, ¿no es cierto?, todo lo que hemos hablado, de nuestras interacciones con la vida de relación, donde una de las interacciones fundamentales con nuestra cultura o con el campo de la producción, ¿cierto?, con el mundo de la producción de bienes culturales, materiales y simbólicos, sepamos de qué estamos hablando. Pero por sobre todas las cosas, nos ubiquemos en el mundo donde vivimos. Al mundo no solo hay que vivirlo, hay que comprenderlo, porque es la mejor manera de vivirlo mejor. Bien, son las 9:15, 9:19, nos quedan unos minutitos para cerrar la clase, así que bueno, no sé si hay algo más. En todo caso, mañana miércoles, si tienen alguna pregunta, la pueden formular para que las aclaremos, las ampliemos, porque esta clase no es nada más que el antecedente de lo que va a ser la clase de mañana, que es el consecuente, donde ustedes vamos a dialogar con formato de foro, de manera ordenada, sobre cómo van trabajando ustedes, cómo van entendiendo los textos, qué dudas tienen, etc. Así que bueno, yo me callo porque ya hablé mucho y ahora espero preguntas o los aportes de Susana, de Elizabeth, ¿no es cierto?, o del mismo Emanuel. Háganme señas para que yo no me, porque yo me subo al tren y no paro más. Cuando sean las 9:15 ya hagan así, hagan la tijerita. Córtela, profesor. La señorita Fada dice, son parámetros de exclusión más que de inclusión. Totalmente de acuerdo. Esta sociedad nos clasifica y nos excluye, ¿no? Alguien me decía, un viejo filósofo me decía, no nos miden por lo que somos, sino por lo que tenemos. Genial la frase, ¿no? No nos consideran por lo que somos, sino por lo que tenemos. Bien. Así es, señorita Alderete, en el PDF que están, pero además vamos a agregar dos textos ahora complementarios en el muro de Facebook sobre este tema para que ustedes además tengan. Pero yo les recomiendo que lean el libro, el artículo de Adolfo Gillis. Vuelvo a repetir, La Era del Despojo. Y vamos a
hay un breve articulito que lo voy a buscar y lo voy a poner, que es una síntesis del libro El crepúsculo del deber, ¿no? Que habla de todo esto a lo que hacíamos referencia respecto a la cultura. Ahí también desde ayer está la bibliografía cargada en el blog, así que si tienen problemas para acceder a través del campus, por los motivos que sea, pueden entrar ahí y está disponible. Y siempre les recomendamos y les recordamos que nosotros tenemos esa doble verificación, primero a través del, del campus y al mismo tiempo a través del blog. Lo que se les pide usualmente es que tengan el seguimiento porque después se complica estar avisando todo el tiempo sobre lo mismo y se genera como una ola de desinformación. Dice que se te escucha entrecortado, que hay cosas que no se te entienden, Emanuel. Ya me fijo por ahí. Profe, una pregunta. La clase de mañana es de 10:30 hasta las 11:30, hasta las 12:30, o es de 1 hora nomás. No, la clase de mañana siempre nos ajustemos a los horarios que tenemos nosotros, ¿no? Acuérdense, los martes es de 7:30 a 9:30, los miércoles de 11:30 a 1:30 de la tarde. Entonces siempre respetamos esos horarios porque hay otras materias que también ocupan, ¿no? Para el dictado los horarios respectivos de cada uno. Nosotros manejamos esos 2 horarios semanales. Eso iba a decir porque tenemos los chicos de la comisión con la profesora Camacho, tenemos clase de las 10:30, pero no sé si durará 1 o 2 horas, yo creía que eran 2 horas. Dígale a la profesora Camacho que no invada espacios, porque si no va a ser objeto de, mentira. Dígale que no invada espacios, que usted tiene en primer año, los horarios de primer año hay que respetarlos. Primer año de 11:30 a 1:30, los días miércoles, historia general de la educación, la pedagogía. Si ella quiere poner un práctico que superponga horario, ustedes no tienen obligación de asistir. No sé si se entiende. Perfecto. Bien. No sé, Manuel, perdón, nosotros te hemos interrumpido porque no se te escuchaba bien. Ahí capaz que se me escucha un poquito mejor. No, les digo que siempre intenten verificar la bibliografía en ambos canales, en el campus y háganlo en el blog. Nosotros tenemos esa doble verificación que siempre la manejamos, que siempre lo hacemos, y también requiere un poco de exploración autónoma de cada uno para que no tengamos que generar una bola de desinformación mandando pequeños mensajes que no tienen impacto porque muchas veces no lo pueden llegar a leer y no saben dónde está la bibliografía. Pero siempre recuerden que ahí vamos a tener los canales actualizados y ante cualquier demora usualmente estamos avisando en clase si es que hay alguna revisión temática de los textos de último momento, que por eso no lo hemos cargado, se les avisa, pero esas cosas siempre te tengan ahí, intentando ver la pregunta de la compañera Victoria Aldrete, y que los textos están en PDF. El archivo que tiene en el campus hay una carpeta que si ustedes ingresan se despliega una lista de textos, también en PDF. Siempre intentamos manejarnos como en el formato unificado para que todos tengan la posibilidad de abrirlo sin ningún inconveniente. Así que si ustedes van al blog, van a encontrar, ya no en esa carpeta, sino en la pestaña de Bibliografía 2021, encuentran uno a uno todos los textos. Eso no para que tengan en cuenta. Las preguntas que tengan ya sobre lo procedimental las guardamos para mañana, porque ya nos estamos acercando al final, a las 9:30. Lamentablemente creo que tenemos que cortar acá porque recién hablábamos de los horarios y no queremos invadir horarios de otras materias. Así que bueno, una sola última recomendación. Hay un artículo de Gumucio que ustedes tienen que leer sobre este tema. Hay un artículo de Frei Beto que se acaba de subir, ese es nuevo, ¿no? Que habla sobre este tema. Hay 2 o 3 psicoanalistas que hemos puesto.
en la cuestión de relación, cultura, subjetividad y encierro, que hablan de estos temas, así que hay bastantes temas dentro del módulo para que ustedes lean sobre esta relación. Vuelvo a repetir, educación, cultura y subjetividad, ¿no? Más allá de un material, como les decía, de lectura complementaria que vamos a subir, que voy a subir, que es sobre el tema, esto que hablaba, ¿no? El crepúsculo del deber, un libro muy interesante de Gilles Lipoé. Bien, no sé qué otra cosa más hay. Nada más, la grabación. Sí, sí. Bien, sí, apaga porque yo...